bueno, la segunda parte de este convertidor. Quité el transformador, ya le restamos un gran peso al aparato, pero pues tiene ahora algunas desventajas. Primera, como tenemos un rectificador de media onda, tenemos una gran señal de 179.6 volts pico, un diodo que va a rectificar media onda y por lo tanto va a aparecer solo esta señal, medio ciclo. ¿Qué amplitud tendría? Bueno, pues como es voy a asumir que es un diodo de silicio, que es lo más típico, entonces la amplitud sería de 179 volts aproximadamente. Y como está puesto el capacitor como filtro, entonces la señal después del capacitor o al conectar el capacitor sería se cargaría el capacitor y listo, se quedaría cargado. Aquí sería más o menos. Cuando el voltaje de este baje, el capacitor tiene más voltaje y empuja al diodo en sentido contrario y por lo tanto el diodo no conduce, el capacitor se queda cargado. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que primero el diodo que se vaya a utilizar debe de elegirse de tal manera que sea capaz de manejar la corriente que vamos a ocupar en la carga. Vamos a pensar que es así. Entonces, este diodo debe de elegirse de tal manera que pueda manejar la corriente de la carga, cuando menos. Los capacitores absorben corriente, pero esa corriente luego cuando la carga lo exige, el capacitor empieza a descargarse sobre la carga. Va a aparecer esto. Eso ya lo conocen. En promedio, la corriente que pasa por acá es lo que requiere propiamente la carga. Ahora, en semiciclo negativo, esto fue en el positivo, en el semiciclo negativo, la corriente viaja en contrasentido. Este diodo debe de ser capaz de impedir que conduzca ese voltaje tan grande. En este caso particular, debe de impedir conducir un contrasentido de 179.6 volts pico. Entonces, el diodo que se quiera utilizar en este ejemplo tan simple debe de soportar la corriente máxima en la carga y debe de soportar un voltaje de ruptura, debe tener un voltaje de ruptura mayor al pico de la señal de entrada. ¿Okay? Luego también, nuestro capacitor debe de... Recuerden que los capacitores tienen básicamente dos características. Una es la capacitancia en farads y la otra es el voltaje de ruptura de ese capacitor. El pico al que va a llegar ese capacitor es de 179 volts. Entonces el voltaje de ruptura de ese capacitor debe ser mayor a 179 volts. La capacitancia es, digamos, un poco más complicado, porque depende de cuánta corriente consume la carga. Entre más exige la carga, más se va a descargar. Entonces deberá de ser de mayor capacidad. Más capacidad, o sea, placas más grandes, para poder mantener la corriente que la resistencia exija. Aparece aquí algo que se conoce como rizo. Voltaje de rizo. Y a partir del voltaje de rizo que podemos considerar en la carga, pues encontramos esa capacitancia. En teoría, si quisiéramos una que no tuviera rizo, o sea, que siempre estuviera cargado, o sea, nunca descargarse sobre la carga, implica entonces que este capacitor es infinito, porque nunca se descargaría. Solo un capacitor infinito no descargaría.
Pero esto implica que nuestra carga la queremos siempre con un voltaje máximo, 179 volts de corriente directa. Y difícilmente quisiéramos un voltaje tan grande, ¿no? Sí hay aparatos que lo ocupan, pero no es muy común, ¿no? Casi siempre ocupamos voltajes más bajos. Entonces, ¿cómo logramos que tenga un voltaje más bajo el sistema? Bueno, pues con transformador, pero no queremos usar un transformador por la pérdida de eficiencia y el coste y peso que eso implica. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, pues afortunadamente tenemos un elemento que conocemos como tiristor, un SCR, un rectificador controlado de silicio. ¿En qué nos puede ayudar? Bueno, es un diodo, sigue siendo un diodo, pero es un diodo el cual podemos disparar, ya hemos visto algo de él. Nosotros decidimos cuándo queremos que dispare. Por ejemplo, ¿qué tal que yo decido dispararlo aquí, en este momento? Y conduce todo este sentido. Luego deja de conducir. Y luego lo vuelvo a disparar en ese lugar. O, ¿qué tal que yo lo disparo aquí? Cuando exista, por ejemplo, vamos a pensar 10 volts. ¿Qué tal que lo disparo cada que haya 10 volts pico? Bueno, un voltaje de 10 volts. ¿Qué voy a tener acá entonces? Pues que no voy a tener 179 volts. Solamente va a llegar al capacitor 10 volts. Y entonces voy a tener no 179 volts en mi carga, sino únicamente 10 volts. Porque ahora el capacitor se va a cargar. Digamos que empieza todo. Está descargado, asumimos que está descargado. Y empieza. Llegamos a este punto y lo disparamos. Y solamente llega a 10 volts. Se va a quedar cargado el capacitor a 10 volts. Hasta que vuelva a ocurrir ese punto. Y otra vez se vuelve a disparar. Pero va a tener 10 volts. Cuando conectamos la carga, el capacitor se va a empezar a descargar. Pero volverá a venir los 10 volts y se volverá a cargar. Entonces sí, vamos a tener otra vez un rizo, efectivamente, un voltaje de rizo, pero nunca pasaremos de un voltaje bajo, relativamente bajo. Entonces este capacitor no ocupamos que soporte tanto voltaje, ocupamos que soporte un voltaje bastante más bajo. Va a ser un capacitor más pequeño, mucho más pequeño, más barato. Ciertamente si ocupamos que este diodo soporte la corriente que requiere la carga y que soporte el voltaje de ruptura, su voltaje de ruptura inverso sea el voltaje pico inverso de mi señal. Eso sí, él sí se ocupa que siga siendo algo similar. Ahora hay un gran lío. Si por alguna circunstancia no ocurre bien esto y se dispara más arriba, pensemos que este capacitor lo conseguimos, encontramos su valor adecuado, lo compramos y decimos, el que soporte no 10 porque está muy justo, el que soporte el doble, 20 volts. Vamos a pensar que su voltaje de ruptura es de 20 volts. Todo va a funcionar bien, pero más vale que esto opere correctamente, porque si disparamos antes, el voltaje va a ser alto y adiós capacitor. Vamos a sobrepasar su voltaje de ruptura. Y un capacitor, cuando sobrepasamos su voltaje de ruptura, hay una chispa interna. Entonces, si este capacitor es, por ejemplo, electrolítico, se va a calentar tanto que puede explotar. Entonces, son las precauciones que hay que tener en
en la operación del conjunto, que nada deje de funcionar, o colocarle en paralelo un dispositivo de protección, como por ejemplo algo similar al DIAC, recordarán. Cuando sobrepasa un voltaje, ese dispositivo conduce y evita que siga subiendo el voltaje. Pero eso implica entonces que el precio se eleva porque ocupa otro dispositivo. Pero es un dispositivo de protección. Ok, hasta allí.